Un saludo en Cristo Jesús a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal, a todos los que miran los videos, los comparten. Mire, de esta manera estamos contribuyendo también un poquitico a la evangelización. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen mejor, ¿no? Tienen mejores habilidades para los videos, para utilizar estos medios y son más expertos en editar y todo esto. Pero mire, mi real intención y objetivo es compartir lo que hay de Dios en mi corazón, ¿sí? Siento que es el llamado que el Señor nos hace a todos, ¿sí? Que me sigue haciendo a mí a compartir la fe, a hablar de Dios, a hablar de la palabra de Dios, a no quedarnos callados nunca, ¿sí? Además, hoy vamos a hablar del sacramento de la confirmación, que es el sacramento que nos alienta y nos anima y nos da la gracia para poder hacer esto. Todos estamos llamados a evangelizar, a hablar de Dios a tiempo y a destiempo, y por qué no usar estos medios que pues son tan fáciles y tan prácticos hoy en día para llegar a muchas personas. Entonces, bueno, pues mientras podamos, hagámoslo con mucha alegría y con mucho gozo. Como les decía, vamos a hablar entonces del sacramento de la confirmación. Ya hemos hablado del bautismo, hemos hablado de la confesión, hemos hablado de la Eucaristía y ahora vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Vamos a ir sin tanto preámbulo al catecismo de la Iglesia Católica, como siempre. Tomamos el magisterio de la Iglesia para enriquecernos. En el numeral 1285 dice lo siguiente acerca del sacramento de la confirmación. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso pues explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Ahí está la esencia del sacramento de la confirmación, ¿sí? Son los sacramentos de iniciación cristiana y es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Ya tenemos el bautismo, ya hemos sido bautizados, ya hemos recibido la fe, hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, pero necesitamos plenificarlo en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos confirmarlo en nuestra vida. Necesitamos ese empujoncito que los apóstoles recibieron en Pentecostés para poder salir a predicar, para poder hacer lo que Jesús les pidió que hicieran, ¿sí? Eso es lo que necesitamos todos. Les voy a poner un ejemplo muy concreto, muy sencillo. Una persona que haya estudiado leyes, ¿sí? Que haya estudiado derecho, y estudió y entonces se hizo todos sus estudios y es muy habilidoso para el tema y sabe mucho y se defiende muy bien y habla muy bien y conoce y se instruyó muy bien, ¿sí? Pero hasta que no tenga por allá un papelito, una cosita que se llame licencia, una cosita, una tarjeta profesional, algo que le diga que sí puede ya ejercer su profesión en cualquier lugar y sin ningún problema, pues seguramente no lo va a poder hacer, ¿sí? Seguramente va a tener inconvenientes para hacerlo. Pues nosotros los cristianos católicos, ninguno necesitamos de un papelito, de algo que nos diga pues que podemos evangelizar. No, todos lo podemos hacer, pero a veces tenemos miedo, a veces como que no tenemos las herramientas, a veces como que nos falta esa licencia, nos falta ese empujoncito, esa plenitud de la gracia bautismal para que lo hagamos realmente con alegría y con gozo y sin miedo y por todos los medios habidos y por haber, ¿sí? Entonces, eso es la confirmación, ¿sí? Mire, utiliza la palabra nos obliga aún más, ¿sí? A extender y defender la fe con palabras y obras. Entonces, ahí está, somos auténticos testigos, discípulos, soldados de Cristo en este campo, en esta batalla. Bueno, mis amigos, ahora sí, vamos a ir entonces a tomar los textos bíblicos que nos hablan acerca
del sacramento de la confirmación. Vamos a tomar un primer texto del libro de la sabiduría, ¿sí? En el capítulo 9, versículo 17. No olviden que estos videos buscan responder a esta pregunta, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia habla de eso? Pues aquí, mire, listo, vamos a saber. Sabiduría 9:17. ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Ahí está, ya desde el Antiguo Testamento. Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 17. Mire, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí está el rito, ¿no? El rito del sacramento de la confirmación, la imposición de manos, ¿eh? Después nos va a hablar de la unción, ¿sí? Pero se habían bautizado, tenían el Espíritu, sí, pero faltaba ese descender, ¿no? Ese habitar el Espíritu Santo. Eso también es importante, ¿no? El Espíritu Santo posa, ¿sí? Pentecostés, ¿verdad? Como lenguas de fuego, posa, habita en nosotros, ¿sí? Vamos a tomar otro texto de Hechos, capítulo 13, versículos del 2 al 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Listo, vamos a buscar otro texto. Busquen Hechos 19, 1 al 6. Hechos 19, 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existía el Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Ahí está, propio de los apóstoles, ¿no? Hoy este sacramento, pues, propio del obispo, que son los directamente sucesores de los apóstoles, ¿sí? Claro, en algunas excepciones algún sacerdote lo puede hacer, pero como tal el sacramento del ministro es el obispo. Vamos a tomar otro texto, 2 de Corintios 1, 21, 22, dice: y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Ahí está, ¿no? La esencia del sacramento, la unción, nos habla del rito como tal. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, el sello, ¿sí? Somos sellados, ¿sí? Somos consagrados para Dios. Tomamos Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 2. Dice: por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevándonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí están esos elementos importantes, esos textos que encontramos en la palabra de Dios acerca del sacramento de la confirmación. No olviden, mis queridos amigos,
que todos los sacramentos hay que recibirlos en gracia, en la gracia de Dios. Por eso hablábamos muy importante del sacramento de la confesión. Cuantas veces sea posible y sea necesario, nos podemos confesar, ¿sí? Y de esa manera podemos recibir también los demás sacramentos, la Eucaristía y en este caso la confirmación, ¿sí? A todos mis queridos jóvenes, a todos los que se están preparando para este sacramento, Dios los bendiga. A los que no lo tengan y de pronto están ya, es un caso muy típico, ¿no? Están viviendo en pareja, ya están conformando un hogar, pero están en la unión irregular y entonces yo quiero confirmarme. Bueno, pues hay que hacer ya de una vez, ir pensando en los dos sacramentos de una vez, ¿no? La confirmación con miras al matrimonio, ¿sí? Para poder hacer todo, ¿no? Para poder estar en gracia de Dios y para poderlo vivir de la mejor manera. Entonces, este es el sacramento de la confirmación. Yo los invito para que nunca dejemos de pedir la gracia del Espíritu Santo para todo lo que vayamos a hacer, para todo. Y mucho más si es para evangelizar, para hablar de Dios. Siempre con la gracia del Espíritu Santo en el corazón, ¿sí? Yo les he hablado en otros videos, a veces pasan esos tipos de casos de que alguien nos busca la lengua, alguien nos quiere como enfrentar, o alguien de otra religión o alguna cosa nos quiere pues como buscar pleito, nos quiere buscar conversación, ¿sí? Si eso pasa, acuérdense de esto. Busquen y pidan la presencia del Espíritu Santo de Dios y verá que les va perfecto, ¿sí? Pero en todo lo cotidiano también se puede hacer, para ir a trabajar, para ir a cualquier cosa que hagamos en la vida. Siempre hagámoslo en nombre de Dios, hagámoslo en nombre de Jesucristo, el Señor, pidiendo la gracia del Espíritu Santo y verá que nos va perfecto. Dios los bendiga, espero les sirva, espero hayamos entendido un poquito mejor acerca del sacramento de la confirmación y especialmente podamos buscar esos textos y confirmar que la Biblia sí habla acerca de los sacramentos, habla acerca del sacramento de la confirmación. Dios los bendiga a todos.